Grabación. En cuanto esto me avise de que estamos grabando, empiezo. Estamos grabando. Bueno, pues bienvenidas. Hoy sí que estamos solo grupo de trabajo femenino, excepto por mí. Pero bueno, vamos a hablar en femenino, que merece la pena. La sesión número 2, solamente para hacer un breve repaso de las cosas que hemos hecho, o la que hemos visto, pues en la sesión anterior hablamos un poco de los inicios de filosofía para niños, hicimos alguna actividad, hablamos de estos, para que recordéis, ¿vale? Hablamos un poco del descubrimiento de Harry como la primera novela y Hospital de Muñecas como una de las últimas, esta última escrita por Anne Sharp y la primera por Matthew Lipman. Hablamos de cómo el proyecto original tenía una serie de manuales añadidos a las novelas, esto todo gracias a la idea de Anne Sharp, pero bueno, el manual de profesor venía dado por ellos. Y bueno, os recuerdo que aquí en Recuerda la sesión anterior es una sesión que tuvimos previa en verano, por si queréis verla con calma para profundizar un poco más de cuáles son otras de las ideas claves, ¿vale? Os puse algunos textos de filosofía en el aula para ver un poco el marco teórico desde donde estábamos hablando, de filosofía para niños, y también del autor argentino Gustavo Santiago, Filosofía, Niños y Escuela, para ver siempre del marco teórico, pero bueno, fue un poco así. La clase de hoy, o un poco la sesión de hoy, la que me toca a mí en estos 30 minutos antes de que empecemos con las tres actividades, todavía os podéis animar a hacer la de Alberto, porque está proyectada sin nombre, por si es simplemente un banco de preguntas. Sería básicamente en 20 minutos animar una actividad. Así que si en este rato os apetece, podéis hacerlo. Van a estar proyectadas las preguntas y solo tenéis que un poco que ayudarnos a ver cómo lo hacéis. Como os decía, ¿no? Esto es un poco lanzarse al ruedo e intentar torearnos, pero lo vamos a hacer muy bien. Lo dicho, en la sesión de hoy vamos a hablar un poco del diálogo filosófico y dos de sus partes. Por un lado, la pregunta y repregunta, y por otro lado, la problematización del diálogo filosófico. Pues evidentemente no vamos a hablar en sí con bases teóricas del diálogo, pero sí como el diálogo filosófico se puede aplicar al aula. No tengo por qué daros a vosotras ni siquiera una clase de lo que es diálogo filosófico, porque muchas me dais, y bueno, todas me dais 100.000 millones de vueltas, pero simplemente una breve descripción de qué entendemos por diálogo filosófico. Es algo así, el diálogo filosófico sería aquello que promueve el razonamiento entre los y las participantes, y además demanda explicaciones, aclaraciones conceptuales, terminológicas, opiniones ya dadas, explicita supuestos, creencias, coherencia interna de los textos, perdón, de los discursos, porque cuando hablábamos de filosofía para niños decíamos que era una propuesta enteramente aplicada, perdón, que pretende fomentar el diálogo y la reflexión en el aula. Otro de los conceptos que también abordamos y que está interrelacionado con el diálogo filosófico es la comunidad, porque si la propuesta de filosofía para niños se enmarca en una comunidad de indagación e investigación, y en la herramienta más básica es el diálogo filosófico. Hola, perdón. Hola, muy buenas, Virginia. Siento. Bienvenida. Acabo de empezar, así que no hay Sí, ay, perdóname, si es que voy deprisa todo. nada, nada, no hay problema, Virginia. Venga, ahora respira y escucha, porque tienes un ratito ahí de mi chapita. Sí. Y lo que decía, estaba diciendo que el diálogo filosófico sería una de las herramientas más poderosas de la propuesta de filosofía para niños, ya que era una propuesta meramente aplicada al aula. Y decía que el diálogo filosófico es justamente esto, la buscar el razonamiento de los participantes, estimular su pensamiento a través del diálogo, de la acción, de este movimiento de la palabra que entendemos por diálogo, ¿vale? ¿Para qué tenemos el diálogo filosófico? Pues muy sencillo, pero no tan sencillo, porque a veces dialogamos en clase o a veces lo hacemos de manera inconsciente, pero no nos paramos a pensar qué funciones o qué finalidad tienes, cuál es el telos de todo esto. Bueno, pues nos permite predecir consecuencias cuando pedimos ¿por qué piensas esto? O ¿cómo crees que sería un mundo en el que no hubiera la paz? Estamos pidiendo a la persona que dialoga una justificación acerca de esta inferencia. Virgi, porfa, muteate que se me cuela un poquito de mi sonido. Perdón. Nada, nada. Eso, pedimos rigor en la inferencia, sea deductiva o inductiva. También intentamos ver cuando hay contradicciones en la argumentación de cada participante o en conjunto en el grupo, cuando sostienen una hipótesis o un consenso común, y cuando podemos explorar incluso hipotéticamente algunas alternativas
por ejemplo, me imagino, ¿cómo sería un mundo en el que las drogas estuvieran legalizadas, ¿no? Pues la propuesta esta, dialógica, nos permite hacer una hipótesis y que cada uno, como por comunidad, intente dar un punto de vista de lo bueno y lo malo y lo neutral de que, pues en este caso, las drogas estuvieran legalizadas. Situamos interrogantes, intentamos hacerlo de manera adecuada y secuencialmente, generando una especie de fluidez discursiva. Exploramos y examinamos todas las contribuciones, aunque aparentemente no tengan sentido, construyendo ideas de los unos sobre los demás. Y otro de los elementos importantes es cuidamos los sentimientos y respetamos todos los puntos de vista de los participantes, aunque nosotros como docentes sepamos que están equivocados, ¿no? Intentando imponer esta tesis de tenemos más experiencia y más conocimiento. Bueno, en un diálogo filosófico lo interesante no es que todo el mundo esté en lo cierto, sino que todo el mundo practique la argumentación. Y si, por ejemplo, nosotros particularmente estamos en contra de, y sigo en el ejemplo, la ilegalización de las drogas y un alumno quiere justificarla, que lo explore argumentativamente, que dé los suficientes argumentos como para que podamos dotar ese diálogo de una aproximación honesta, pero intentamos ver cuál es el punto de vista de esta persona. ¿Por qué? Porque el objetivo, como siempre, uno de los objetivos del marco programa Filosofía para Niños es flexibilidad cognitiva, tolerancia y una mentalidad un poquito más abierta. Es decir, que no demos por supuestos los preceptos que tenemos. Cuando hablamos de diálogo filosófico, pues uno de los dos elementos que os invitaba a pensar en este pequeño ratito es sobre las repreguntas. Pues claro, una pregunta evidentemente sabéis lo que es, pero cuando un alumno da una afirmación, el docente a modo del tábano socrático, intentamos repreguntar por qué ha dicho esto. Existen muchas maneras, aquí os propongo 8 maneras de clasificar las preguntas que vamos a hacerles a nuestro alumnado. Por un lado, clarificación, por ejemplo, ¿qué entiendes por droga? ¿Es el café también una droga? Si es el café una droga, ¿por qué unas están legalizadas y otras no? Por clarificación terminológica, ¿dónde crees que viene la palabra fármaco? ¿Crees que tiene algo que ver con las drogas? ¿Qué has querido decir exactamente? Cuando pedimos justamente esta pregunta, lo que estamos haciendo es un ejercicio cognitivo de traducción, es decir, que nos intente decir de otra manera lo que está diciendo. Puedes aportar un ejemplo, puedes expresar de otra manera. Otra taxonomía sería las preguntas de origen del discurso y fuentes de información. ¿Cómo llegaste a ese pensamiento, a esa conclusión? ¿Qué fuentes de información utilizas? ¿Son buenas tus fuentes de información? Preguntas de supuestos. ¿Qué estás asumiendo diciendo que las drogas son buenas? ¿Por qué supones que todo el mundo quiere consumir drogas o que ha consumido drogas alguna vez en su vida? Me quedo en este caso porque es con el que he empezado, ¿eh? No, no penséis que os estoy dando la chapa para que todo el mundo piense que hay que legalizarlo, ¿vale? Preguntas de razonamiento y evidencia. ¿Por qué piensas que es verdad esto que dices? ¿Tienes alguna prueba de ello? ¿O existe, por ejemplo, podríamos decir, existe ya alguna evidencia científica que demuestre que lo que dices tiene sentido? ¿Hay razones para dudar de esta evidencia? Por ejemplo, si hay un diálogo y hay dos posturas que se abren, como, por ejemplo, cuando la legalización o ilegalización de la prostitución, que es un tema que está bastante en boga, podemos hacer también ¿hay razones para dudar de que la legalización de la prostitución evitaría la trata de mujeres o de personas? Y a la inversa, si se abren un debate, es decir, un diálogo, pero con un debate, en él lo bueno es, para mostrar razones y evidencias, mostrar estas repreguntas para ver dónde sacan esas conclusiones. Y por último, qué argumentos nos das. Preguntas sobre los puntos de vista o perspectivas. ¿Hay otra manera de ver este asunto? O imagínate que pensaras justo lo contrario. ¿Qué argumentos darías tú? En lugar de generar un debate artificial en el que ponemos a un lado de la clase los que queremos que piensen de una manera y en otro lado los que queremos que piensen de otra manera, sino que el mismo alumno pueda decir, pues yo creo que voy a opinar de dos maneras, a ver cuál pesa más en mí. ¿Puedes aportar un contraejemplo? Para lo mismo, para que intente ponerse desde el punto de vista con el cual no se siente cómodo. ¿Por qué crees que este punto de vista es mejor? ¿Por qué crees que este punto de vista es mejor que este otro? ¿Qué responderías a esta objeción? O preguntas sobre implicaciones y consecuencias. ¿Qué se puede concluir de tales afirmaciones? ¿Eso se seguirá necesariamente o solo probablemente? ¿Qué conclusiones podría sacar si esto fuera falso?
Y las dos últimas, dentro de la taxonomía de preguntas, que contrastan la opinión o la coherencia de una argumentación, ¿estás diciendo lo mismo o os estáis contradiciendo? Esta es muy útil cuando en una clase, cuando dos personas dicen cosas parecidas, pero no exactamente la misma. Siempre puedes relacionarlas y es un ejercicio muy útil que incluso ellos llegan a hacer. Es como, yo he dicho una cosa parecida a lo que él ha dicho. ¿En qué estás diciendo lo mismo o en qué no estás diciendo lo mismo? Vamos a buscar el detalle de este diálogo. Y por último, las preguntas sobre el mismo proceso de interrogación o la problematización, que es el segundo elemento que quería sustraeros. ¿Esta pregunta es realmente una pregunta? ¿Se trata de una buena pregunta? ¿Qué está presuponiendo esta pregunta? ¿Qué implica esta pregunta? Intenta evaluar algo. Hay otra pregunta sobre otro aspecto de este asunto. ¿Cómo podemos distinguir una buena pregunta de una mala pregunta? Mira que esta última pregunta nos serviría perfectamente para abrir incluso otro diálogo en la clase. Lo he ido diciendo como una asunción, pero no quiero que quede igualmente asumido. Yo diferencio claramente entre diálogo y debate, aunque normalmente no solemos diferenciarlo, porque el debate son dos posturas contrarias, pero siempre hay un polemos, es decir, una polémica entre uno u otro. Por ejemplo, se me ocurre, ¿tauromaquia sí o no? Entonces, ahí no estamos dejando muchos espacios para los grises. Entonces, un diálogo, a diferencia de un debate, nos permitiría, entre otras cosas, generar un campo mucho más complejo a la hora de buscar ciertos diálogos. Por eso yo siempre que quiero hacer un diálogo, hago un diálogo y cuando quiero hacer un debate, hago un debate. Incluso les digo, ¿queréis que poneros a suertes para ver en qué posición os toca? O mitad de la clase o cada uno donde se sienta más cómodo. El debate permite también ese tipo de cosas. El diálogo también muestra las contradicciones que tenemos y las carencias cognitivas o intelectuales a las que aún no hemos llegado, ¿no? Hay alumnos que pueden decir, pues yo pienso de esta manera, pero también creo de esta. Pues está muy bien, porque al final un diálogo también nos abre en nosotros, como a modo de examen, cómo estamos pensando o en qué punto estamos de nuestra propia madurez. En la problematización, que ya lo he cogido dentro de la repregunta, pero cuando hablamos de la problematización es ir mucho más allá de las preguntas. Problematizar sería este proceso de poner en duda y cuestionar todas las afirmaciones e ideas que van surgiendo en la comunidad de indagación y aprendizaje. Todas, incluso las propias. Incluso, si me apuráis, las del propio docente. Decir, bueno, yo sé lo que sé, pero yo también tengo carencias, así que vamos a poner en duda también incluso lo que yo os estoy diciendo. O si estamos hablando de un tema controvertido de fútbol y tenemos un futbolista, vamos a poner incluso en duda lo que tú dices, solo como a modo de ejercicio. Problematizar no es eterno, no es una actividad de parálisis, porque no estaríamos, quiero decir, no puede paralizarnos, sino que es un lugar en el que reflexionar radicalmente de todas las cuestiones, pero también en donde detectar dónde están los prejuicios y los supuestos que solemos tener. Por eso de poner en duda, pues mira, si el mismísimo Descartes lo hacía, pues ¿por qué no nosotros? Pero sobre todo, el problematizar es el paso previo a, por ejemplo, entre otras cosas, llegar a consensos democráticos conceptuales. Venga, vamos a intentar votar cuál es la definición que más nos gusta sobre la fe. Manos arriba para la definición de David. Vale, pues estamos 15. Manos arriba para la de Susana. 3. Vale, pues de momento nos quedaremos con la definición de David. O incluso, dentro de esta misma problematización, es decir, como último paso final de la problematización, podemos... ¿A alguien se le ocurre alguna manera de unir la definición de la fe de Susana y de David? Y si lo conseguimos, pues esa definición se verá incrementada, aunque a lo mejor a veces un poquito más larga, pero también nos ayudará a ver pues que los conceptos van creándose en función de también el punto de uso que vemos. No olvidéis que la propuesta de filosofía para niños es pragmática o pretende ser pragmatista. Vale, ¿cómo problematizamos? Pues punto número 1, recurrimos a las preguntas que ya vienen dadas. Esta pregunta es realmente una pregunta, es decir, la que ya hemos visto antes, ¿vale? Por ejemplo, en la taxonomía de preguntas he copiado tal cual las preguntas que teníamos dadas. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para problematizar es recurrir a las preguntas que ya teníamos. Si el diálogo es nuestra herramienta, la pregunta es el lugar en el que tenemos que habitar. ¿Cómo vamos a evitar problematizando la pregunta? Pues poniendo en duda la pregunta. Número 2, otro ejemplo distinto para problematizar. Vamos a pedir que hipoteticen una situación alternativa a la noción que tienen. Por ejemplo, estamos discutiendo sobre el tiempo. ¿Sirve tu noción de tiempo en el espacio? Imagina que consigues un reloj que pare el tiempo. ¿Serviría tu noción de tiempo en ese momento?
Tercero, podemos pedir al grupo que trate de falsar la idea para probar si eso no es apropiada. Podemos seguir los criterios de falsación. ¿Sirve en todas las culturas la noción de tiempo que has usado? ¿Crees que en el siglo XII el tiempo era igual que en la industrialización y el tiempo de hoy? ¿Alguien sabe algún ejemplo de tiempo que no sea lineal? Si este es el tema tratado, como decía. Cuarto, podemos utilizar un proceso más fenomenológico. Por ejemplo, problematizamos sobre la noción de tiempo y observamos los cambios del mundo que rodea a través de las prácticas, reconstruyendo el pasado personal o de un familiar, es decir, buscando todos los ejemplos del fenómeno tiempo para intentar tener un recurso muy complejo y tenerlo tal cual, tenerlo en clase, lo más complejo posible para decir, y bien, ¿qué hemos conseguido aprender del tiempo problematizándolo? ¿Vale? Poniendo en jaque, en cuestión, todas las ideas que teníamos y buscando información al respecto. Y luego también podríamos hacer una pequeña comparación experiencial con cómo concibe el tiempo una persona de tus abuelos con respecto a ti. Es decir, que pongan en taller intergeneracional, por ejemplo, cómo piensan otras personas a diferencia de ti del tiempo. Incluso entre ellos mismos puede darse. Pero bueno, son ejemplos que se me han ocurrido cuando estábamos intentando buscar la noción de problematización. Pues ¿cuál es el objetivo? Pues está más claro que el agua. Flexibilización cognitiva de sus representaciones, sentencias, ideas, afirmaciones, que comparen sus exposiciones con las de otras personas, que la misma comunidad sea un ejercicio de autocorrección, que es uno de los fines que Matthew Lipman y Sharp pretendían, y que descubran una cosa evidente, que cuanto antes descubran es mejor, que no siempre estamos en lo cierto, sino que también podemos tener supuestos y estar equivocados. No sé si recordáis que en la sesión anterior hablé de críticas al proyecto de filosofía para niños. En concreto hablé de Oscar Brenifer. Pues en concreto también me he fijado en cuál es su propuesta de problematización, porque él también tiene un pequeño apartado de filosofía para niños, aunque no es literalmente dentro del programa, pero él lo llama así también, filosofía para niños, y cuando Brenifer habla de problematizar, dice suministrar objeciones o preguntas que permitan mostrar los límites, las fallas o las imperfecciones de las proposiciones iniciales, a fin de eliminarlas, modificarlas o enriquecerlas. Esto se llama también pensamiento crítico. El postulado de esta competencia es que todo enunciado, cualquiera que sea, plantea de algún modo uno o más problemas. Se trata, pues, de considerar todo enunciado como una simple hipótesis, posible o probable, pero nunca necesaria o absoluta. ¿Tienes una objeción o pregunta? ¿Veis un problema en esta frase? Esto mismo puede servir como recurso en nuestro propio diálogo filosófico en el aula cuando estamos hablando sobre un tema y queremos que parte de la comunidad se implique. Por ejemplo, si seguimos hablando del tiempo, ¿alguien tiene algún problema con que vea el tiempo como algo lineal? ¿O creéis que todo tiempo es lineal? ¿O la percepción del tiempo es siempre lineal? ¿O en toda cultura el tiempo ha sido lineal? Y bueno, pues aquí tengo una pequeña actividad que me he inventado. Bueno, no me he inventado, en realidad la he visto a otras personas y me gusta mucho, pero yo me lo paso muy bien con mis alumnos haciendo esta. Cuando me presento, les hago que me conozcan así. Se llama la mentira y seguro que la conocéis. De todos estos elementos, uno es mentira, ¿vale? Pero claro, ¿qué entra en juego aquí? Pues de nuevo, los presupuestos, prejuicios y concepciones que se tienen de las personas. En este caso, en este grupo, no todo el mundo me conoce, algunos me conocen más que otros, pero bueno, eh, podemos ver qué ocurre. Es un pequeño ejercicio, no voy a dejar mucho más de 10 minutitos, ¿vale? Porque quiero que tengan espacio las otras propuestas, pero vamos a hacerlo. Vale, de todos estos presupuestos, afirmaciones sobre mí, aprobé las oposiciones, tengo 2 mamás, soy de pueblo, me gusta el jamón, soy apóstata, he puesto 2 veces me gusta el jamón, fui a catequesis hasta los 17 años, viví con 18 años en Berlín y soy vegetariano. ¿Cuál de estas propuestas creéis que es mentira sobre mi afirmación? Voy a ver si puedo... hola Paquita, ya te veo. ¿Las puedes repetir? Sí. Vale, que están aquí. ¿Las ves ahora? Paquita, ¿las ves? Demasiado fácil. Demasiado Sí, fácil. Sí, es fácil. Bueno, tú porque me conoces, Macarena, has estado conmigo un año entero. Hombre, hay 2 que se excluyen, así que o te gusta Vale, el jamón... espera. ¿Quién ha dicho eso? Yo. ¿Quién es yo? María. María, dime cuáles 2 son 2 que se excluyen. La de que eres vegetariano y te gusta el jamón. ¿Por qué se excluyen? Porque El si que le eres gusta el jamón vegetariano... también. Macarena, espera.
Porque si eres vegetariano no comes jamón, no comes productos cárnicos. Muy bien. ¿Es necesario que una persona coma productos cárnicos para que sea vegetariano? Es decir, perdón, no he hecho bien la pregunta. Me disculpo. ¿Es necesario que una persona pueda decir me gusta esto o lo otro para que afirme cuál es su condición? No. ¿Puedo decir me gusta el jamón aunque no lo coma? ¿María? Sí. Totalmente. Sí, Pero claro. ahora no está diciéndolo María, ahora lo ha dicho otra persona distinta. Entonces, ¿tú sigues creyendo que se excluyen el uno del otro? Vamos a ver, evidentemente puede que te gustara el jamón, pero no puede estar en presente. Tendría Ah, que ¿no? estar en pasado, porque si Pero, ahora no comes jamón, ¿y si el recuerdo de que me gusta jamón está en mi mente? Me gusta jamón, pero no lo como. ¿Tiene bueno, sentido que una persona diga, sí, me gusta el jamón, pero no lo como porque soy vegetariano? ¿O crees que es totalmente contradictorio? a ver, en sí no es contradictorio, pero sí que es cierto que al final, ahora, a día de hoy, en el presente, o lo uno o lo otro. Sí te puede gustar el jamón o puedes tener un recuerdo de que te gustaba el jamón, pero si no lo comes, tampoco sabes ahora mismo si tu gusto ha cambiado. Vale, muchas gracias, María. ¿Alguien ve algún problema en el supuesto que tiene María sobre mí? Es decir, entre esta contradicción. Se Hay puede. una sola que es falsa. Espera, sí, solo hay una que es falsa, sí. Es que no sé quién. ¿Habéis hablado dos a la vez? Es que hay otra que Ah, es falsa. No, solo hay una que es falsa. yo con respecto al conflicto de soy vegetariano, me gusta el jamón, o sea, lo veo, o sea, es posible que te guste el jamón y ser vegetariano. Perfectamente, o sea, porque lo has tomado, lo has probado y te gusta. Es como me gusta el tabaco, pero no fumo. Por ejemplo, O soy me parece, exfumadora, pero me parece me muy buen encanta el ejemplo. tabaco o algo así. Me parece muy buen ejemplo y además haces una analogía muy interesante en lo que ha hecho María. ¿Crees que hay algo más en lo que dice María que pueda ser contradictorio o que se le pueda refutar? Paquita. O sea, igual quedaría mejor, soy vegetariano, pero me gustaba el jamón o me encantaba el jamón, algo pasado. No, o que la razón por la que seas vegetariano no sea cuestión de gusto, sino cuestión de ética. Estoy en Vale. contra de que maten a los animalitos y me sigue gustando, me encantaría comérmelo, pero cuestión de ética, no quiero que se maten animales, por lo tanto soy vegetariano. Vale. Me gusta otra idea distinta. María, vuelvo un poco contigo, ¿vale? ¿Qué te parece? No por nada, sino para que veas un poco cómo se hace el diálogo. ¿Qué te parecen estos dos ejemplos que te dan tanto Laura como Paquita? ¿Crees que cambian un poco tu manera de percibir esta contradicción? Bueno, es que realmente podríamos hacer categorías de las afirmaciones, una sobre lo que te define, ¿no? Porque soy vegetariano, soy de pueblo, y otras cosas que van a tus gustos, ¿no? Entonces ahí podríamos intentar ver desde otro punto de vista, estoy hablando un poco, es decir, estoy pensando según hablo, que Vale. tampoco tengo mucha confianza en lo que estoy diciendo, lo podríamos enfocar desde otro punto de vista para ver cuál es la mentira, claro. Vale, y ahora, ¿crees que me estás respondiendo a la pregunta que te he hecho, María? No, estoy desviando, evidentemente. Vale, pues simplemente con que veáis este ejemplo, porque María no. Yo le he hecho una pregunta muy clara. ¿Crees que esto que te han dicho estas dos compañeras cambia un poco tu percepción de la contradicción? Y ella digamos que ha desviado, lo ha reconocido. Pues no, estoy desviándolo porque, claro, ahora sí creo categorías, ya puedo salirme con la mía. Esto es una cosa que puede pasar entre el alumnado. Pero, a ver, yo sé que es un ejercicio de humildad, decir, incluso que te vean a ti mismo decirte, pues mira, sí, me he confundido, esto podría ser de otra manera. Pero por lo general tendemos a hacer eso, ¿no? Intentamos cambiar un poco el enfoque para salir victoriosos. En un diálogo no hay victoriosos y perdedores, no hay quien gana y quien pierde. En un debate sí, pero la dinámica del debate la tenemos en el diálogo, que es una pena. Porque en el diálogo podrías decir, pues sí, mira, he cometido una contradicción porque con estos dos argumentos, con la analogía que me ha hecho Paquita sobre el tabaco y el fumar y con la propuesta que me hace Laura de que puedo ser vegetariano por cuestiones éticas, pero no por cuestiones de gustos, ahí no habría contradicción. Y ahí podríamos haber terminado, se acabó, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer otra pequeña, o sea, quiero decir, vamos a dar otro pequeño paso, ya no para no ponerme con María, que tampoco la quiero agobiar demasiado. ¿Alguna otra persona de aquí puede observar que algo de aquí le resuene como muy mal? Como digáis, no, esto no tiene sentido. Es parecido lo de fui a catequesis, pero después, posteriormente te puedes hacer apóstata. Uh-huh. No es contradictorio, vamos.
Ese no es contradictorio. En principio no, o sea, tú puedes ir a catequesis hasta los 17, hasta confirmarte y luego 10 años después pedir Apostatar. la apostasía, o sea, no Vale. es contradictorio. Y vamos a evaluar estos dos elementos. ¿Qué crees que es menos contradictorio? ¿El de ser vegetariano y que me guste el jamón o el de que fui a la catequesis hasta los 17 años y que sea apóstata? Me costaría más lo del jamón. Sí, ¿no? No sé. Entonces se puede entender perfectamente que en el primer caso nos hubiera que dar más explicaciones y en el segundo es como vale, porque a partir de los 18 años tú ya puedes ser apóstata. Es muy normal eso. Vale. Pero no solo eso, sino por los tiempos verbales también, ¿eh? Sí, claro, Cuando, pero claro, ahí está el truco, ¿no? ahí Yo está el creo truco. que lo de fui, viví y aprobé Sí. son pasados y soy, me gusta, pues, y tengo es el presente. Entonces esto también ayuda a quitar contradicciones. Claro, ¿dónde crees Ana, cuál crees tú que sería la equivocada, la mentira de todas estas Pues elementos? es que no lo sé, Jorge, no te conozco lo suficiente. Ahí Creo está que todo la puede gracia. ser, claro, creo que todo puede ser, no tengo ni idea. No sé, no tengo ni idea. Bueno, a mí me resulta redundante lo del jamón, ya es sospechoso, dos veces ahí puesto que lo has dicho al principio. Con lo cual, Sí, vegetariano sé yo si eres. Pero vamos, según esto que has puesto aquí, no tengo ni idea de cuál puede ser la mentira, porque todas pueden ser perfectamente compatibles. Vale. Y si soy interino, ¿tú crees que tiene sentido que haya aprobado las oposiciones? Sí, si entendemos que aprobar las oposiciones es sacar más de un 5 en una convocatoria, claro. Otra cosa es que tengas plaza. Yo es que, en fin, también lo fui. O sea, es que yo tengo mi pasado ya. Es como lo del jamón, la apostasía, todo eso ya. Claro, cada uno lo tiene. No lo sé. ¿Alguien que si se quisiera aventurar a decir cuál cree que es la falsa? Yo creo que es la de las oposiciones, porque la oposición no es el examen, la oposición es todo el conjunto de las pruebas y claro, si aprobar las oposiciones no puedes ser interino. ¿Ah, no? Sí. A menos que sean otras oposiciones. O al La menos... prueba sin plaza. Ahí estamos, Paquita. Claro. ¿Qué te parece, Conchi? Aprobar es una cuestión numérica, ¿no? Sí. Yo siempre he pensado, a lo mejor estoy equivocada, pero siempre he pensado que cuando se habla de aprobar sin plaza, en realidad se está reduciendo la oposición al examen. Es una forma de hablar, pero es inexacta. Sí, es inexacta, totalmente. Pero cuando hablamos, Conchi, ¿tú crees que a veces emitimos juicios que son inexactos? Sí, muchas veces. Claro. Pues este juego consiste también en que yo directamente se me ocurren 2, 4, 6, 8 afirmaciones, así tal cual, las pienso, las digo. Y una digo, voy a ver si cuela o no cuela. Y de hecho es que siempre digo la misma, que es mentira de mí. Y me está sorprendiendo mucho que ni siquiera nadie se ha detenido en ella. Nadie le ha llamado la atención una de ellas. Hombre, yo creo que es la de tengo 2 mamás. ¿Por qué, Paquita? Bueno, igual eres apóstata. Qué bueno. Genial, Paqui. Paquita, ha habido un momento que no te he escuchado bien. ¿Puedes repetirla? Es que se ha cortado. Igual eres apóstata. A ver, vegetariano eres. Es que yo te conozco. Y de pueblo eres y de pueblo. Perdón. Ser apóstata es muy difícil. Ser apóstata es muy complicado en este país. Que te lo concedan, sí. Me consta. Vale. Que te lo concedan, quiero decir, que te lo concedan. De una manera oficial, ¿no? Como. Saliste muy difícil. Con papelito. Claro, eso es muy complicado. Todo lo demás es bastante plausible. La de soy apóstata a mí es la que me parece más coherente con las otras, porque claro, perfectamente ha podido estar involucrado en los grupos de catequesis y monitor, haber tenido una creencia, pero a través de un proceso personal haber llegado a la apostasía. Es decir, puede ser que como lo de aprobar las oposiciones sea inexacto, es decir, que pueda ser apóstata de mentalidad o personalmente, pero no a nivel de papeles legalmente. ¿Te refieres a eso? O estás en proceso de los papeles, ¿no? Es decir, que tú ahora mismo es como te identificas en relación al fenómeno religioso, ¿no? Y estás en proceso de conseguirlo legalmente. Muy bien. Vale, pues es que como no... De verdad es que... yo quería decir algo. Perdón, Macarena, dale. Había levantado la mano. A ver, yo diría el de las 2 mamás, pero diría porque creo que está puesto ahí y habría que definirlo.
Porque, ¿qué son dos mamás? A ver, yo sé que tienes un padre, pero claro, tú a lo mejor tienes dos mamás. Yo en mi caso tengo mi madre y mi madrina que podría decir que me han criado las dos, pero en el carnet de identidad tengo un padre. O sea, habría que indagar ahí. ¿Yo podría decir tengo dos mamás? Pues sí, lo digo a veces, pero realmente no las tengo. Yo creo que nadie las tiene. Al final, tendrías que investigar si es biológicamente o por Te, emoción o te cuidar. explico cómo se puede tener dos mamás. A día de hoy ya existe ese Sí, procedimiento. bueno, sí, a ver, bueno, explícamelo si quieres, pero... Pero no Vale. eres tan joven, lo siento. O sea que sí, Ahí obviamente. estamos. Oye, pero Me hago- si puede tener dos mamás, una biológica y otra de acogida, que es el caso de Ana Peleteiro, la atleta. Sí, Claro que Pero sí, va, sí, desde luego. siempre, es decir, que si es viable, te tengo dos mamás. vale. Pero sí, incluso a día de hoy una persona puede tener la carga genética de dos madres. Simplemente una dona el óvulo y la otra aporta el bebé hasta que nace. Sí, exactamente. La cuestión es que dentro de tu biografía, Ujú. yo apuesto porque es mentira la de tengo dos mamás, pero claro, me falta conocer un poco más de ti. Vaya. No sé. ¿Alguien que quiera hacer alguna aportación o terminamos aquí y os digo cuál es la mentira? Nos tienes que decir tú las. Venga, vale. Pues evidentemente aprobé sin plaza en Andalucía. Me gusta el jamón. Lo he incurrido como un ejercicio de contradicción, claro, porque yo recuerdo que el sabor del jamón me gusta, pero soy vegetariano, así que no lo como. Soy de pueblo y sí que fui a catequesis hasta los 17 años. Soy apóstol con papeles. A los 18 años fui a la diócesis de Ciudad Real y lo conseguí. Ojo, cuidado. ¡Oh! Mandé carta oficial y lo conseguí. Hablé con no sé cómo se llama ahora mismo, el priodo, no sé, bueno, y me dieron los papeles. Y no tengo dos madres. E incluso, os cuento, ¿vale? Cuando yo hago esta presentación de mí en clase, muchos de ellos hacen unos juegos con conceptos que me parecen muy, vamos, de quitarse el sombrero. Me dicen, por ejemplo, es que algunos me preguntan la edad o me dicen, ¿tú qué año naciste? Y yo le digo mi año y me dice, pues es que ser de pueblo y tener dos madres puede ser un poco comprometedor en un pueblo. Y no habéis caído en esa. Y me lo han hecho alumnos de cuarto y primero de bachillerato. Sí, eso. Yo sí lo que he lo pensado, Yo Jorge, también te lo he lo pensado. prometo. Lo que pasa Pero es que no vale de pensarlo nada más. no Hay digo la verdad. que decirlo. Sí. Oye, pero si eres. Y más Bueno, conociendo el pueblo del que eres, porque no es lo mismo ser de un pueblo que de otro. Entonces, y por lo que tú me has contado de tu pueblo, no por otra Es que cosa. Macarena Toquijuas ventaja. Es decir, Claro. pero los chicos. Bueno, nada. Bueno, sí. Dale. Pero sí puedes tener, aunque seas de pueblo y ya tengamos cierta edad, sí puedes tener dos mamás, una mamá biológica y otra que te amamantó. Y puedes Sí. tener hermanos de leche, que eso era bastante común. Ahora no tanto. Exacto. También podría ser otro de los elementos a tener en cuenta. Sí. Pero bueno, que son para que veáis un poco que este juego tonto que se hace y puede servir en muchas ocasiones no solo para mostrar prejuicios, sino para ver esas interrelaciones en el diálogo que tenemos o cómo justificamos y argumentamos según qué posturas, ¿vale? Bueno, pues ya he terminado. Se me ve muy oscuro, pero bueno, ya no es el momento de que se me vea a mí. He terminado mi parte. Vamos a ir a la parte de, si queréis saber más, el documento lo tenéis ya en el mes de diciembre del Teams. Y cuando hablamos de la segunda etapa, simplemente como pequeña reseña biográfica, pues hablamos de este IES número 8, que os pasaré el enlace del vídeo de YouTube en el que habla Marta Aja del material más o menos contundentemente, vaya. Aunque aquí cogí un poco de una parte que ella me pasó, así que bueno, ella hablaba de este material que crearon el grupo de Telodo y el grupo de Móstoles, que era un grupo que pues trabajaban conjuntamente en materiales de filosofía para niños y su objetivo era crear 3 novelas y 3 manuales de trabajo desde cuarto de la ESO hasta segundo de bachillerato. ¿Haciendo qué? Pues un poco actualizando los materiales del material original de filosofía para niños y dándole un poco un sentido dentro de la legislación de entonces. A la LOMCE, según Marta Aja, no se puede aplicar ya este material, aunque bueno, si lo habéis leído, veréis incluso algunos de los materiales, y ahora lo veremos, que es totalmente aplicable, ¿no? Justificable ya sería otra cuestión, pero el material, de hecho, introduce elementos que ya podéis ver, estamos hablando de 2003 y ya está hablando del sexismo, pero también introduce la cuestión saharaui, que es una cuestión que nos queda más cerca a los españoles que, por ejemplo, a los americanos. Y si recordáis el primer libro que leímos, que era de cuarto de la ESO, introducía ya los SMS o los mensajes de teléfono móvil y el problema de interrelacionarte o hablar con alguien o preferir un mensaje, ¿no?
Pues esto sería un poco. Ya tenemos ahí las 3 actividades proyectadas. Conchi es el capítulo 1, actividad 1, que es una batería de preguntas del bloque 5, 6 y 1. Alberto era el bloque actividad 2, que si alguien se quiere animar es simplemente una batería de preguntas que tengo aquí. Y luego María, que tenemos la última, con su actividad, que es el bloque temático 3, actividad 3.3, discriminación de género en el... uy, es que tengo la pantalla. En el mundo laboral. Pues muy bien. Conchi, cuando tú quieras. Vale, avanza un poco la pantalla, a ver si sale la que tiene que salir. Cambia de pantalla. Es que me temo que no están en el orden correcto. Vale, yo lo he puesto por orden de páginas, por si acaso era ese. Ya esta sería la 42, la 46. No, la primera es la 47. Déjame que lo mire, que lo compruebe. A ver cuál era. Sí, igual, tú estoy pasando y te digo cuál es. Sí, era la 47. Vamos a empezar por aquí simplemente para situarnos un poquito en el texto que se nos habrá olvidado un poco con todo lo que hemos ido escuchando. Y entonces, pues, nos vamos a situar en el episodio 1, que es cuando hablan estas 3 chicas, Belén, Herminia y Alicia, sobre los estudios y para qué están estudiando y si estudiar sirve para algo o no. Y comentan también el problema que ha tenido María en su trabajo, lo recuerdo. María es la hermana de Alicia. Y entonces, pues están hablando de la utilidad de los estudios realmente, ¿no? Así que me gustaría que alguien, si puede ser, pues me comente qué actitud tiene cada una de ellas ante el estudio. Es decir, son tres personas que tienen una actitud distinta ante el estudio. A Belén, pues los estudios se le dan de una manera y le gustan o no le gustan o tal. A Herminia de otra y a Alicia de otra. ¿Alguien me puede comparar estas 3 posibilidades, estas 3 formas de enfrentarse al estudio? Si queréis respondiendo estas preguntas que están puestas. ¿A Belén le gusta estudiar o no? A Belén, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de los personajes? ¿Os leo alguna...? Sí, yo recuerdo perfectamente a Alicia, pero las otras 2 no me acuerdo, porque era totalmente diferente la posición de Alicia, ¿no? Que es la que viene de la familia trabajadora, la que tiene que estudiar para ganarse la vida, la que incluso cambia de gustos y de posibilidades a la hora de estudiar, porque lo que quiere es utilizar los estudios para ayudar, ¿no? Y decide finalmente ser abogada o... esta sí, y bueno, pues está muy bien definida, me parece, como personajes del principio, pero las otras 2 no recuerdo muy bien en qué se diferencian Belén de Herminia. Sé que veían los estudios no tanto como un salvavidas, como era en el caso de Alicia, ni era con el afán de ayudar a los demás, sino que era más bien como algo que hay que hacer para ganarse la vida y vivir y tener vacaciones. Creo que una de ellas decía que y para tener vacaciones, y no estoy ya muy segura quién de las 2 era. Ay, disculpa mi falta de memoria. Por ejemplo, una cosa que dice Herminia, y esto simplemente para que nos centremos en el capítulo y podamos hablar luego de él, ¿no? Dice Herminia, por ejemplo, pues yo estoy deseando terminar la universidad para tener un buen puesto de trabajo y no volver a coger un libro en mi vida. Sí. Y dice Belén, hablando de otra cosa, bueno, Herminia dice en otro momento, a mí me encantaría ser farmacéutica o dentista como quiere mi padre, pero es que no puedo con las asignaturas de ciencias, sobre todo con las matemáticas. Esa es Herminia. Y Belén dice, sí, pero hay que estudiar un montón de años de todas formas. Por ejemplo, entonces, ¿cómo podríamos definir? ¿Tenemos algún adjetivo, por ejemplo, para definir a Alicia, a Herminia y a Belén?
Yo creo que son bastante comunes, ¿no? Es decir, bastante encontramos a muchas Belenes y a muchas Herminias, ¿no? En nuestras clases, me parece. Y a menos Alicias. Creo, no lo sé. Y el atributo que nos pides, solamente uno, no sé. ¿O más? Yo las vería muy hijas de su tiempo, ¿no? Cómo la sociedad en la que vivimos hace que estudiemos con una utilidad pragmática monetaria incluso, ¿no? Para tener un sueldo concreto que te va a capacitar a un estilo de vida concreta, ¿no? Y que hay ciertas asignaturas que son complicadas, aunque te puedan dar un estilo de vida más superior, ¿no? Y aquí ya empezaríamos con los sesgos, ¿no? De quien hace matemáticas y física y las tecnologías y quien hace pues la educación infantil y tal. Y empezaríamos ya con el sesgo sexista, creo. Pero un solo calificativo para las chicas, pues es que son chicas actuales de mi clase, o sea, tal cual. Entonces, Ana, ¿tú para qué crees que estudia Herminia? ¿Perdón? ¿Para qué crees que estudia Herminia? Para las vacaciones, ¿no? Era eso, para tenerlas y para tener tiempo para otras cosas, para tener las necesidades, imagino, básicas cubiertas. Es que no recuerdo exactamente Herminia, me quedé más con Alicia. Por lo que dices de Herminia, pues estoy viendo para tener un buen trabajo. Pero un buen trabajo no habla ni siquiera de que le guste ni que le satisfaga, ¿no? No. Es para tener dinero, para tener las necesidades esas cubiertas y tener vacaciones. Yo recuerdo aquello de las vacaciones, no sé en qué línea lo dice. Para coger un libro. Eso, para dedicarse a otras cosas, a los chicos, a la ropa, que creo que también le gustaba, ¿no? Y alguna cosa de esas, ¿no? Sí, Herminia es la que habla de la imagen, efectivamente. Eso es. Sí. Sí. Es que ¿Y Belén realmente... entonces dónde queda? ¿Alguien recuerda ahora algo de Belén? Pues Belén no. Lo que sí tienen en común las tres es que no quieren la vida de la hermana de Alicia, que se puso a trabajar y que había tenido problemas, la habían echado, como sí que no tenían dudas de qué hacer profesionalmente, pero tenían claro lo que no querían, que era la vida de la hermana de Alicia, que no recuerdo ahora cómo se llama. Sí, que aparece María. Sí, efectivamente, no querían la vida de la hermana de Alicia, que es María, a la cual habían echado, supuestamente, según dice aquí, pues porque no quería ceder a las presiones de su jefe. Sexuales, a las presiones sexuales, era acostarse con el jefe, creo, ¿no? Exactamente, sí, no lo quería decir tan claro, pero era así de claro, sí se ve claramente, ¿no? Entonces, pues efectivamente, las tres intentan huir de ese puesto, de esos puestos más precarios, pero no tienen las mismas razones para estudiar. ¿Me puedes pasar de pantalla, por favor, al cuadro de las razones, los criterios que utilizan? A ver si se puede ver el cuadrito. Levántalo un poquito o ponlo un poquito más grande. Eso es. ¿Cuáles son los criterios que... Un poquito más arriba. Ahí. Entonces, vamos a cambiar un poquito esta actividad y no vamos a hacer la parte de qué profesiones elegirías o no elegirías tú, sino cuáles han sido los criterios que ha utilizado Belén para seleccionar, o que utiliza Belén para seleccionar su trabajo, qué criterios utiliza Alicia o qué criterios utiliza Herminia. Por ejemplo, ganar un buen sueldo es un criterio que utilizan las tres o no. ¿Creéis que las tres están intentando tener un buen sueldo? No necesariamente, ¿no? Parece que Alicia lo del sueldo, hombre, por supuesto quiere ganar más que su hermana y que su padre seguramente, pero no lo dice siquiera, ¿no? No lo expresa abiertamente, mientras que las otras dos sí. ¿Y cuál de estos criterios diríamos entonces, dirías tú que es el que Alicia tiene como preferente? Pues está muy claro, ¿no? Ser muy útil a la sociedad,
hacer algo que de verdad le guste, aunque cambia luego de carrera. Y poco más, ¿no? Fundamentalmente ser muy útil a la sociedad, ¿no? Claro, lo demás son secundarios para Alicia, según lo entiendo yo. ¿Preferís que nos centremos en Alicia, que es el personaje a lo mejor más interesante? No, lo que tú hayas preparado, ¿no? Yo es que recuerdo mejor a Alicia, pero eso igual es por la lectura que yo he hecho. Pero yo creo que a lo mejor nos pasa a todos, porque yo también recordaba mejor a Alicia. Es muy probable, porque es la buena, ¿no? Casi todo el mundo recordaba mejor a Alicia, ¿no? Claro. Sí. La ha hecho con toda intención. Es que Alicia tiene un capítulo completo en el que ves más aspectos. Entonces, claro, las otras dos es como que ahí va. Sí, yo cuando has hecho la pregunta he dicho, ahí va, si estas están también en la novela, y se me habían olvidado completamente. Claro. Claro. Pues entonces, si nos centramos en Alicia, vemos que para Alicia es más importante ser útil a la sociedad que, por ejemplo, tener un buen horario o tener prestigio social o cosas así, ¿no? Sí. Si Alicia, en vez de querer ser abogada, por ejemplo, quisiera haber sido profesora, ¿cuál creéis que podría haber sido su criterio fundamental? O más claramente, ¿por qué escogemos ser profesores? Ser útiles a la sociedad. La vocación Claro, aquí, ay. Sí, pero es curioso, ya no sería defender a nadie como una abogada, ¿no? Ante una injusticia provocada por agentes como jefes o como precariedades así en general, sino que es enseñar como no a la defensiva de nadie, sino para todo lo contrario, para un crecimiento personal autónomo, ¿no? Y eso es mucho más complejo y si me apuras, más útil a la sociedad. Es más complicada nuestra tarea. ¿En qué sentido es más útil? Porque es más necesario, en el sentido más primario, es mucho más necesario ser una persona autónoma con criterio propio y tomar buenas decisiones y saber vivir que defender de una injusticia laboral puntual que no te va la vida en ello, ¿no? O que no te va a ir toda la vida en ello. Sí, María. Pero ambas transforman el mundo, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista, quizás una desde arremangarse en los casos para que vayan cambiando las leyes y lo otro intentando mostrar que existen alternativas. Y que lo que tienen en común la vocación tanto nuestra como del personaje de Alicia es esa necesidad de crear justicia social. Claro, en el caso del personaje está claro que es más social. Pero si la tesitura que he entendido que nos planteaba Conchi era entre ser profesoras o ser abogada, las abogadas defienden casos puntuales, mientras que las profesoras intervenimos en la cabeza del alumnado no solo puntualmente y en un único aspecto como es un pleito con la justicia, sino a nivel vital, en el sentido más amplio posible. Pero por eso os decía que era más complicado. Sí, pero gracias a esos casos puntuales que se van creando jurisprudencia, cambia también la sociedad, ¿no? Hombre, claro. Sí, estoy recordando ahora además era un abogado que había trabajado a tiempo parcial en la universidad y entonces, pues, la verdad es que el hombre no tenía mano porque era su profesión. Y consiguió no sé qué rollos es que técnicamente no lo recuerdo, un reconocimiento del tiempo parcial para las jubilaciones y realmente sociológicamente quien se beneficiaba de esa cuestión técnica de jubilaciones eran las mujeres. Es decir, que ese cambio legal luego ha revertido económicamente en muchas jubilaciones. Por supuesto, sí. No, yo no estoy despreciando el derecho en absoluto, quería responder a la pregunta como de elección, ¿no? que decía Conchi al principio, pero en fin, a mí el derecho me parece una de las cosas más necesarias que tenemos desde Platón con las leyes. Y si lleváis ya un tiempo en la profesión, que yo creo que hay unas cuantas personas, varias personas que llevan un tiempo en la profesión,
¿habéis visto en vosotros, en vosotras mismas, un cambio realmente en los criterios por los cuales estáis trabajando? Porque también podríais haber dejado de trabajar en esto y poneros a trabajar en otra cosa. Es decir, cuando entrasteis a trabajar en esto, ¿teníais tan claro, por ejemplo, que la profesión era realmente una de las más útiles para la sociedad? ¿Eso fue un incentivo o realmente, o al principio no era importante y era mucho más importante tener un empleo fijo, por ejemplo? Y sin embargo habéis ido cambiando de criterio. ¿Habéis conservado el mismo criterio con respecto a la profesión o habéis cambiado de criterio? Yo personalmente lo conservo y lo voy acrecentando cada día que pasa. Me parece que cada vez es más útil la educación en el mundo en el que vivimos. Y la educación filosófica especialmente. Sí, yo entré en esto por utilidad también. Y de hecho estuve a punto de hacer Derecho. ¿Derecho o Filosofía? Para que veáis. Aquí una Alicia. Bueno, pues eso. Yo, en mi caso, muy fácil, vaya. No, hombre, yo, por ejemplo, poniéndome... Ahora no se me ve porque he cambiado, me he quedado sin batería en el ordenador. No sé por qué no se enciende. No se me ve, ¿verdad? No. No, no se te ve, no se te ve. Que nos podríamos decir, cuando empezamos o cuando yo empecé, pensaba que iba a tener un buen horario. Y ahora me he dado cuenta que tengo un horario que puedo estar infinitas horas sentada en la mesa. O sea, que no estoy porque no puedo, ¿no? Pero que si no, podría estar hasta las 3 de la mañana todos los días trabajando. Así que lo del horario no es el criterio. Tenía mejor horario cuando trabajaba en correos y a las 3 fichaba y me largaba a mi casa. Claro, claro. Pero la cuestión es realmente de estos criterios, ¿cuáles son los que os mantienen ahora mismo en el puesto de trabajo? ¿La utilidad y algo más, quizá? Sé sincero. Sí, ahora mismo en el mundo de precariedad que nos rodea y con la edad que una va teniendo, desde luego tener un empleo fijo que no puedo permitirme perder, obviamente. Además tengo cargas monetarias que tengo que cubrir y algunas importantes. Por tener gente que depende de mí, claro. Esas dos. Pues, ¿alguien más? Yo realmente porque es algo que me gusta. Si no, hay muchas presiones del día a día del trabajo que las hubiera mandado a freír espárragos hace bastante tiempo, ¿no? Es decir, un poco lo que comentaba Paqui, ¿no? Si hay trabajos aparentes en otros sectores, ¿no? Que dices, mira, a las 3 cierro y me dedico a leer, a volver a estudiar, a hacer otras cosas que también me gustan. Entonces, llega un momento en el que dices, si sigo aquí es porque realmente me motiva el trabajo en sí, porque si no, tenemos demasiadas presiones que podríamos replantearlo, ¿no? Y suponed que en vez de ser los profesoras, resulta que sois gobernantes, ¿no? Y tenéis que decidir dónde meter el dinero, si meterlo en educación, meterlo en industria, meterlo en... ¿Qué defenderíais? Es decir, ¿con qué criterio defenderíais tener suficientes profesorado? Es decir, estamos hablando de la utilidad de la profesión. ¿Con qué argumentos defenderíais esa utilidad? A mí no me resulta difícil responder porque ya me he planteado esta pregunta. Yo he sido política en algún momento de mi vida, con lo cual es muy fácil. Y voy a tirar de recursos clásicos, no es Platón, cuando diría una sociedad justa. Es para eso. Para eso. ¿Qué tipo de sociedad quieres como política? Como tu responsabilidad, eres una persona política que toma decisiones sobre lo público, ¿no? Eso significa organizar o ser político en nuestra cultura ahora mismo, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad quieres?
la tienes que construir o tienes que facilitar su construcción. Pues si quieres una sociedad que sea trabajadora de no sé qué, que sea gobernanta, o sea, que sea guardiana, ¿os acordáis? O que sea productora, ¿os acordáis? Los tres, pues igual. Aquí, ¿qué tipo de sociedad queremos en el siglo XXI? Pues probablemente queremos una sociedad que quepa en un mundo globalizado y conviviendo en paz, a ser posible, y que no se muera mucha más gente por una pandemia. Digo, por tocar 4 cosas que son ahora mismo muy urgentes, ¿no? Pues para eso, ¿dónde hay que invertir y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tipo de ciudadanía queremos? También es importante si queremos mantener una democracia y mejorarla o queremos un sistema político dictatorial o de otro tipo. Claro, esos condicionantes van a decir por qué tienes que invertir y en qué tipo de educación tienes que invertir. En fin. Y a partir de ahí ya pues vas metiendo más dinero en el profesorado y desde luego en una ley que no quite la formación ética en la formación obligatoria. Esto es que me parece, en fin, un retroceso y además un cambio de paradigma brutal. No se sostiene bajo ninguna manera que ahora mismo tengamos una ley, la LOMLOE, que no ha asegurado todavía ni una sola hora de la ética en la obligatoria, en la educación secundaria obligatoria. Es flipante. Esto sí que es una contradicción y a ver quién tiene algún argumento mínimamente serio, por favor, y no tonterías, para decir que la ciudadanía hasta los 15 o 16 años no tiene que saber nada de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es justo o injusto o de lo que no sé, puede convenir en un futuro al planeta. Es bastante insultante a veces. Si cambiamos de pantalla, Jorge, a las preguntas. Eso te iba a decir, Conchi, tienes que ir más o menos cerrando ya la actividad, ¿vale? Para que dé tiempo a las por eso ¿vale? voy a quitar algunas cosas y entonces vamos a las preguntas. Aquí. Entonces, creo que vamos a ir directamente a las preguntas finales. De las preguntas finales, las finales. Sube un poquito la pantalla si puedes, para que se vean bien. A ver, espera, es que tengo Dime qué pregunta quieres que deje que se vea más. Sí, el plan de discusión de abajo. Sí. Vale, estoy ya en la 16, estoy abajo del todo claro, ya. Fíjate, claro, para ir cerrando precisamente, pues ya que hemos entrado en esa línea, podemos seguir en esa línea con las últimas preguntas, ¿no? Realmente el ser humano es un ser que crea, que transforma la realidad, que es un hacedor. El trabajo de un profesor es un hacer en el sentido de una transformación, es un trabajo con una utilidad. Y tú misma hablabas del hombre del siglo XXI, ¿no? Nosotros somos ahora mismo más o menos un homo faber que el hombre del paleolítico, es decir, nuestra forma de hacer, digamos, más intelectual se puede considerar también un hacer y un transformar. En ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la utilidad de nuestro trabajo como un trabajo que es útil porque crea de alguna manera una mentalidad en nuestros alumnos, ¿eso se podría considerar también una forma de hacer o de transformar? Sí, a mí no me cabe ninguna duda tampoco. Antes acudía a la ética, tal vez para poner de una manera más visible, ¿no? el trabajo o la parte práctica de la filosofía, pero qué duda cabe que este grupo de trabajo de filosofía para niños es una muestra de ese hacer intelectual con consecuencias prácticas, ¿no? El hecho de que los niños pregunten o les animemos, niños ya o adolescentes y niñas,
les animemos a pensar de otra manera, les hace tener un cerebro estructurado de otra manera y desde luego flexibilizar esa mente que sí va a tener un correlato inmediato en sus decisiones y en sus acciones día a día. Conmigo pasó con la filosofía, no sé vosotros. Yo cuando llegué a la facultad de filosofía, lo primero que estuve haciendo fue desaprender. O sea, yo era tortazos por todos lados. Yo pensaba que sabía algo de Nietzsche y llegué con Julio Quesada y me dice, venga, un trabajo sobre Nietzsche, suspenso. O sea, sí, a la primera de cambio. Y dije, vale, tío, ¿qué pasa aquí? Así que sí, el trabajo intelectual es un trabajo, es un hacer y por supuesto tanto o más como en el paleolítico, porque, en fin, es nuestra naturaleza, ¿no? Eso de ser hijos de millones de años de evolución y que lo que haya evolucionado sea este cerebro, ¿no? Esto que está aquí debajo del cráneo y que dé para estas cosas, pues mira lo que es el cambio climático, si no tiene ahí la mano de ese Homo faber, ¿no? Que ya no es tan paleolítico. Sí, no hay ninguna duda. Yo creo que cualquier idea, que es de lo que va la filosofía y lo que va la enseñanza en general, tiene un correlato, si no material inmediato, a la larga, actitudinal, por ejemplo, o comunicativo. Sabes que no hace falta que sea una casa de ladrillos o una mesa de madera, sino hacemos cantidad de cosas que no son solamente materiales o no directamente materiales. Por ejemplo, vivir en paz. ¿Te parece poco? Pero ¿estamos seguros de que eso sucede porque nosotros hemos intervenido o que hemos intervenido de alguna manera y hemos favorecido ese resultado? Sí, si te vas a un parque y ves a los niños, lo ves inmediatamente, si no se interviene a veces cómo se resuelven los conflictos en ocasiones, ¿no? Y también es verdad cómo desde posiciones más beligerantes pues se carece de cierta discusión y de cierta reflexión que la filosofía sí que aporta. No quiero decir que no haya ningún filósofo, y vamos siempre el mismo ejemplo de Heidegger, que sea nazi, ¿no? Pero es cierto que hay infinitos argumentos más y completamente comprobados a lo largo de la historia que nos hacen pensar que el nazismo no favorece la vida. No hace falta ser judía para... No hace falta. Macarena, ¿eres Macarena? ¿La que está levantando la mano? Sí, la he levantado hace un rato ya, pero Ana me hipnotiza, la verdad es que me está ahí escuchándote muy a gusto. Nada, era una aportación ínfima, que yo creo que ya la ha resuelto ella respecto a la paz y esto, que no es tanto buscar la utilidad, que vi un vídeo hace poco, además, con este tema de la concentración y tal, me llegó un vídeo que me lo recomendó un alumno, que estamos buscando la utilidad en la filosofía cuando realmente a lo mejor la pregunta debería de ser que no es que sea útil, sino que es valiosa. O sea, es valiosa porque da valor a lo que hacemos en clase. No es que dé utilidad, sino que da valor. O sea, que la persona es consciente del valor que está teniendo sus ideas y que las toma con un respeto y con un valor. No es que quiera hacer algo con ellas, que también, sino como dar valor a lo que hacemos. No tanto buscar una utilidad directa, porque creo que sí que se transforma a los chicos, pero aunque fuéramos a clase y estuviéramos callados y ni siquiera estuviéramos hablando de filosofía y estaríamos transformando igual. Incluso si llego de mala leche y los amenazo como cosa que no se debería de hacer y los trato mal. O sea, en cualquier caso somos seres intersubjetivos, entonces nos transformamos al día a día. Pero creo que el concepto de dar valor, o sea, de valorar es el que a mí nada, vamos, que fue un vídeo que vi hace 3 días. Entonces, bueno, por aportar un granito de arena, suelto que no tanta utilidad, pero sí como más, eso, pues dar valor a las ideas. Ya está. Bueno, pues a mí me parece un granito de arena por lo menos de Ágata. Porque efectivamente, o sea, que no es que quizá es que en esta época también estamos utilizando todo el tiempo el criterio de utilidad, o sea, el criterio de utilitarista para defender o no defender lo que hacemos y realmente a lo mejor es que tenemos que cambiar de criterio también, ¿no? Pues mira, me acabas de convencer, ¿eh? Sí. La enhorabuena a tu alumno. Ya te digo, menudo vídeo me transformó, él sí que me transformó a mí, bueno, y a toda la clase. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿verdad? Pues ya hemos visto un poquito cómo se podría trabajar o qué tipo de actividades propone el libro, que es de lo que estamos intentando aprender, ¿verdad?
Así Sí. que, Jorge, te quedas de nuevo con la palabra. Me quedo, pero rápidamente, porque le damos solamente a María. Vamos a saltarnos la parte de Alberto, porque no va a dar tiempo. Le dejas un poquito menos de tiempo a María, ¿vale? Así que nos vamos directamente con su propuesta. Gracias, Conchi. Hola. Hola. A ver, os comento, si vais al libro del profesor, veréis que en sí la actividad tiene 3 partes, ¿no? Entonces, yo he focalizado en transformar para nosotras solamente la primera parte, ¿no? Entonces, la dinámica es hacer el cuestionario y en función de los resultados, pues empezar a dialogar. Entonces, os paso el cuestionario por el chat, puede ser, o si pinchamos directamente en el PDF, yo no sé si... No, porque es compartido por mí. Voy a ver si... Vale. No me sale bien. ¿Puedes pegarlo tú, por favor, María? Sí, un segundo. Que a mí no me sale bien el enlace. Perfecto. Os paso el enlace, lo hacéis, dejamos unos minutillos, que además la propuesta de la compañera han salido ya algunos temas que yo esperaba que salieran con este cuestionario y a partir de ahí y de los resultados a ver qué conceptos podemos definir, ¿no? Un segundo, que no he copiado bien el enlace. Bien. Y ahora, si lo he hecho bien, pues en principio tendría que funcionar. Ahí lo tenéis en el chat. Vale, Son 7 preguntas, ¿eh? No os penséis que vais a estar aquí haciendo un cuestionario excesivamente largo, ¿no? Entonces, sí que realmente esta actividad se separa un poco de lo que es la narración y es ya ir un poco más a profundizar. De hecho, las otras 2 partes que he optado por no focalizar en ellas son trabajos de investigación a proponer con el alumnado, ¿no? Entonces, a ver qué tal. Esto es un poco experimento personal, porque como he comentado al principio, lo pensé ayer y tiene un punto de improvisación que me asusta. Así que a ver, ¿qué tal? Oye, en la pregunta número 4, cuando ponen más de la mitad y menos de la mitad, ¿estamos suponiendo que son mujeres? ¿Más de la mitad de mujeres? Sí, claro. Sí, claro. Sí, es que como no lo pone, pues... Sospechaba yo que la improvisación iba a tener estas consecuencias. Sí, yo solo he leído las 2 primeras preguntas, pero si estoy más sola que la una en el departamento, ¿qué hago? Pues eres unipersonal. Ya, me puedo hablar del año pasado. Eso ya es Es decisión que si no, de ya no cada puedo uno. contestar a ninguna más. Bueno, pero solamente no podrías contestar a una. De todas maneras, sí Ah, puedes contestar, porque si vale, eres sí, ya sí. unipersonal, Mira, es que soy como los alumnos, he leído 2 preguntas, Venga, ¿sabes? dejad de ponerle pegas a María, pobrecita, que ha hecho un trabajo muy chulo. Que está pues genial. bueno, también un poco la motivación de hacer esta pequeña encuesta, ¿no? Sería poder introducir en los chavales de cómo se recogen los datos, qué es una encuesta, cómo se seleccionan los encuestados, ¿no? También se podría hablar un poco, hacer una breve introducción sobre para qué sirve esta técnica de recogida de datos, ¿no? Porque además ahora estamos llenos de números, ¿no? De modelos matemáticos, pero realmente hay que interpretarlos, ¿no? Hay que dialogar con ellos, ¿no? Así que, a ver qué tal. Entonces... Jorge, pásamelo, que me hace ilusión contestarlo. Sí, Perdón, que sí, que acabo de verte el mensaje, disculpa. Lo que yo me estoy preguntando es cómo haceros que veáis los datos para poder plantear preguntas. ¿Puedes pasármelos así a modo de captura y yo los proyecto? Vale, cuando estén todos, sí, Venga. podríamos hacer eso. Sí.
O incluso puedo dejar de compartir y con que compartas tú. Pero a mí no me deja compartir porque no soy organizadora. Vale, pues déjame ver si puedo hacer los organizadores a todos. Si no, con una captura de pantalla o a lo mejor directamente compartiendo el link porque está todo online. Vale, pues sí, eso es lo más rápido, sí. Al menos para ahora. Para otro día hacemos. Os busco lo de haceros a todos administradores. Es que, lo siento, no lo conozco todo esto. Ah, pero esto no te salen los gráficos. Porque sí que Fonest, yo además he aprendido a utilizar esta aplicación de Microsoft, que realmente es muy parecida a otras. Entonces estaba aquí trasteando a ver si podía. Bueno, hay 5 respuestas. ¿Y ¿Con qué lo has somos? hecho, María? ¿Con qué aplicación? ¿Con el formulario de Google? No, con el que está en Microsoft. Es decir, dentro de paquete Office tienen uno muy parecido, vamos, tiene uno que va en paralelo, que es el mismo objetivo. Entonces es el que he utilizado. Jorge, ¿me has hecho propietaria de algo? No sé si Sí, lo he hecho a propósito, sí. Os estoy poniendo a todos. Para que puedas hacerlo todo también. Vale. Entonces, ¿cuántos estamos hoy aquí? Estamos 7 conmigo. 7. Pues hay 5 respuestas ya. Así que ya en breve podemos. Bueno, entre antes que dijiste 5 y ahora también tiene que estar la mía. Refresca a ver. Pues solo faltaría una, creo. ¿Quién sería yo? ¿La que falto? Claro. Entonces, ¿te parece que deje de compartir y nos lo compartes tú? A ver si se puede. Venga, lo intento. Vale, pues a ver si podemos proyectar. A ver, pues ya estaríamos, ¿no? Bien. Entonces, voy a pasarte un link, a ver si lo puedes proyectar, Jorge. Ah, vale. Yo había dejado de proyectar por si querías hacerlo tú. Es que me sigue. Vale, pues ya está. Olvídate. Me sigue apareciendo el icono sombreado. Os lo he pasado por el chat, a ver si podéis proyectarlo, y lo interesante aquí son los resultados y si no se hace captura de pantalla, que sería la alternativa, ¿no? Los proyectos ahora mismo están cargando. Vale. Ahora dice no tengo permisos para usar este formulario. Anda, pues entonces hago captura. Haz captura y pásala. Sí, vale, a mí me pone que se ha producido un error. A ver, es que esto no contaba yo con esto, pero bueno. A ver si me acuerdo yo cómo se hacía. Vamos a tener que ir en varias pantallas. Un segundo. A ver, ahí va una pantalla, una imagen, que sería la pregunta 1 y 2. Aquí va otra imagen. Hasta la pregunta 5 y luego, bueno, se va a repetir otra vez la 5, pero. Y para acá. Ahí está. Los tres pantallazos. Entonces yo me voy a organizar esto un poquito para tenerlo todo, ¿verdad? Y entonces, a ver, de las 2 primeras preguntas, la que interesa, bien, es la segunda, ¿no? El porcentaje de hombres y mujeres en las que somos departamento, ¿no? Y vosotros con este gráfico pensáis que es una profesión feminizada.
o que hay equidad en nuestros departamentos? Mirad, Con el pantallazo, por fin. Ay, sí, perdón. Disculpa, Carlos, no puede ver la... Espérate, es que estoy intentando descargarla, pero no sé... Aquí. Te las voy a pasar, porque el resto las estáis viendo bien, ¿verdad? Sí, En el chat. Igual, Vale. pásamela por entonces, sí. Sí, 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 las pues, tenéis en el chat, entonces... A ver, Y la última. Ya descargado. Vale. Ahí va, Daura. bueno. Recibido, gracias. Nada. Vale. Si se podría proyectar. Espera. Sí, es que ahora tengo Bueno, un salto de pantallas. Voy ahora mismo. Esto... Bueno, en la pregunta 1 y 2, evidentemente, es que somos de filosofía, ¿no? Pero si esto lo hace, estoy pensando en el departamento de lengua o de inglés en mi centro, en fin, más que feminizadas, ¿no? Pero la nuestra, como ves, no. Pero bueno, observando también, comparando, porque claro, el bloque 1 y 2 va en paralelo con el bloque 3 y 4, ¿no? Voy con el 3 y 4 ahora. Sí. Estoy proyectándolas, no sé si lo veis ahora. Yo he cogido las del chat, que se ven bien, las puedes hacer grandes. Si ¿os habéis dado cuenta que pone un más y un menos ahí? Sí. Hay personas que están contestando, me están entrando ahora con respuestas y me están variando los Creo que iba datos. tarde, que he salido un momento y he vuelto, perdón. Bueno, pero trabajamos con las iniciales. Las 4 primeras preguntas van en bloque, ¿no? Porque en el fondo es contar a las personas que están a nuestro alrededor, tanto en el entorno más cercano, que es nuestro departamento, como en el equipo directivo, que ya es puestos de responsabilidad. Entonces, con los datos que... ¡Ey, no se te oye! María. ¿María? ¿María? Hemos perdido a María. Ay, sí, además ha quedado congelada. Ah, ¿Me oís? Ahora. Ahora sí. Ahora, Uh-huh. vale. Bueno, estaba comentando que las 4 primeras preguntas van en paralelo, ¿no? Entonces, evidentemente, la pregunta 1 y 3 simplemente ser conscientes de cuántos somos y después de quiénes somos. Con los datos que aparecen en las imágenes, ¿pensáis que en nuestro ambiente de trabajo hay equidad entre hombres y mujeres? Con los datos que ahí aparecen. Yo creo que está un poco feminizado, sí, lo que decías. Sobre todo estoy de acuerdo en que a lo mejor nuestros departamentos menos que otros, pero sí es una profesión que está feminizada, sí. Sí, ¿y en los equipos directivos? No. No. A ver, es que no sé qué dice la estadística ahora, lo había cerrado. La pregunta 4, que creo Es que la está 4. en la imagen. Los datos de las preguntas, ahora hay 9 respuestas y los datos actualizados son 2 personas, que es el 22%, contestan que hay menos de la mitad de mujeres en el equipo directivo. Un 33% contesta que hay equidad, que hay el mismo número de hombres y mujeres en el equipo directivo. Hay un 33% que consideran que hay más de la mitad de mujeres en los equipos directivos. ¿Pensáis que hemos roto el techo de cristal en nuestra profesión? ¿Y que llegamos a ser equipos directivos? Uh-huh. Porque los datos son igualdad un 33 y más de la mitad de mujeres un 33. Uh-huh. ¿O estamos en proceso? No, con los datos no queda más remedio que admitirlos, si solamente son los datos. Lo que pasa es que los datos hay que analizarlos, claro. ¿Y cómo Con los datos... analizarías estos datos?
pues que habría que ver de qué especialidad son, como decíamos antes, porque igual en filosofía hay más hombres que mujeres, pero en otras materias no. Y luego qué función o el director o la directora, quién es, si es hombre o mujer, porque jefatura de estudio seguramente que habrá un poco de todo, pero la cabeza visible, que es quien más prestigio social, quien más dinero tiene, pues eso, si es hombre o mujer. Y aquí no viene diferenciado ser director. Y quien hace la función de secretario, que es el poder fáctico, realmente es el que más... Es decir, el director es el diplomático del centro, ¿no? Pero quien maneja las perrinas es... También, sí. Habría que saberlo, sí. ¿En tu centro qué es? En mi caso, director y secretario son hombres. ¿Y habéis trabajado en centros donde había directora y había secretaria? Sí, en mi propio caso también, sí. La anterior legislatura. Sí, en mi centro es directora. ¿Y qué tal que sea directora? No hay color. Estupendo. Ah, qué bueno. ¿Y por qué pensáis que no hay color? ¿Qué significa esa frase de no hay color? ¿Porque trabajáis más cómodas con directoras? Yo no puedo generalizarlo, porque he tenido alguna directora, en fin, indeseable, vaya. Jorge, como único representante masculino de Perdón, la sala... Voy tomando notas. Yo casualmente siempre, y soy consciente ahora mismo, y no hasta este preciso momento, de que siempre he tenido secretarios, pero he tenido directores y directoras. Y con las directoras es más fácil el diálogo, y bajo mi experiencia, y es más fácil la propuesta de actividades. Con los directores siempre he tenido el impedimento de que ponían dudas en lo que yo iba a hacer, si les gustaba, si funcionaría, si sería viable, pero con las directoras, bajo mi punto de vista y con mi experiencia limitada, no me han puesto demasiadas pegas. Yo quiero aportar que yo he tenido, un centro en Albacete que eran todo mujeres y el año pasado junto con Jorge una directora y ha sido de los 4 años 5 centros en los que he estado, las únicas veces que una persona se ha preocupado del equipo directivo por mi estado de salud, la directora. Han sido cercanas, o sea, de preocuparse, de ofrecerme el caso de Albacete, su casa, simplemente por un constipado, oye, ¿sabes? O sea, tampoco por saber que estás sola y en una ciudad que no estás con tu gente, ha sido la única vez que sus teléfonos han estado en mi móvil desde el primer mes. O sea, y eso los otros, por curiosidad y que me acabo de dar cuenta, ¿eh? No por... Así que esa es la diferencia que yo veo, cercanía. Pues yo, un poco lo que decía Ana, tampoco es que podemos generalizar. Yo he estado en 5 centros, 4 veces directoras, y tengo que admitir que ahora, como dice Macarena, ahora que lo analizo, el 50% para bien y el 50% para muy mal. Si acaso, como dice Jorge, son las que más se inmiscuyen en las actividades. Opinan, o para bien o para mal, pero opinan. Entonces, pues bueno, ahí ya lo dejo en lo de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Depende cómo le caiga. Pero, es decir, el diálogo cuando el equipo directivo está liderado por una mujer es más fluido. Hay más diálogo. Lo del fluido ya entra dentro de connotaciones mayores. Bueno, volvemos un poco a la pregunta inicial, que es que si nuestra profesión, y ya vamos a focalizar en los datos del departamento, si tenemos una profesión feminizada, y según los datos que hay ahora, el 44% estamos en departamentos donde hay igualdad de hombres y mujeres. También cierto es que como son departamentos pequeños, porque el 56% son departamentos de 2 personas, que es ya el paso previo a ser la mínima expresión, pues evidentemente aquí puede ser un dato que no refleje, como bien habéis dicho, la realidad de otros departamentos, ¿no? ¿Qué departamentos así pensáis que hay más hombres que mujeres? Educación física. En educación física, y eso, ¿por qué pensáis que puede ser así?
¿Sobre educación física? ¿Es el único departamento donde vosotros así observáis que hay más hombres que mujeres? No, hay más. En informática, por ejemplo, en mi centro. Tecnología, sí. Tecnologías también, sí. ¿Y qué En tienen? física y química creo que también en este En momento. música, yo creo que estoy haciendo En música, memoria. Música también, sí. En De música en mi música caso hay son muchos muchos, chicos. también. Física y química en mi instituto nunca ha habido un hombre. Claro, en el mío es escaso que haya mujer. Claro, es que depende de mucho. Sí. Entonces, descartamos que estemos en una profesión feminizada. Bueno, si te pones a mirar las filologías, y son muchos, ¿no? Lengua, inglés, francés, latín, griego, ahí son casi todos mujeres, no decimos todas, ¿eh? Yo creo que no, en primaria a lo mejor más, pero en secundaria no, ¿no? Yo te estoy hablando de secundaria en En este primaria momento. mucho más. En primaria muchísimo más, pero yo creo que en secundaria tampoco, ¿no? En secundaria... Depende de y las en especialidades, pero... Sí, por eso. Y que son muchos los que ocupan, estos departamentos son muy grandes. En mi centro de inglés son 7 u 8, de lengua también, es decir, que son muchos. En matemáticas, por ejemplo, también hay más mujeres que hombres en mi centro. No siempre ha sido así, ¿eh? Yo llevo en este centro 20 años, no siempre ha sido así. Pero sin embargo veo de un tiempo a esta parte, y además me lo corroboran compañeros que tengo, por ejemplo en lengua, que era un departamento que siempre era de chicas, de mujeres, ahora cada vez hay más hombres. Al menos en los centros o gente que me habla de, por ejemplo, en mi centro solo había un chico hasta este año que hay 2. Ya. Y aquí en Torrijos igual, había solo un chico durante 7 años y por primera vez ha venido otro interino a sustituir. Hombre, en lengua. Entonces, Claro, en el mío no, es que si ponemos caso por caso, pues hay claro. mucha disparidad, ¿no? En el mío solamente son mujeres, es un gineceo total, lo tenemos al lado los de filosofía, y son 8, creo, las de lengua, son un montón. Las de lengua, las de inglés. Pero, si os dais cuenta, sí que parece que podemos, así, teniendo en cuenta que estamos haciendo una analogía con haciendo un poco la cuenta a la vieja, ¿no? Es decir, pero sí podríamos decir que hay especialidades de hombres y especialidades de mujeres todavía, ¿no? ¿Y qué rasgos tienen estas? Antes decíais que educación física, física y química, tecnología, ahí se veía claramente todavía un sesgo masculino, ¿no? Y las que son las materias como lengua, ¿no? Hay un sesgo femenino. La cuestión es por qué, ¿no? ¿Por qué pensáis que es así? ¿O por qué cuando vamos a los centros vemos que es así? Son los estereotipos de nuestra cultura, es así. En mi centro, que además de eso y bachillerato existe FP, tenemos ramas totalmente masculinizadas como la automoción y la madera, y otras totalmente feminizadas como la estética y la administración de empresas. Así, literal, ¿eh? En mecánica no hay ni una chica, y en estética de tal ni un solo chico. Así están durante años. De vez en cuando uno cae, otro tal, pero lo mismo pasa con el profesorado. Hay mecánicas, profesoras, ni una. En cuanto a profesores de estética, creo que alguno ha habido hombre, pero vaya, es una cuestión cultural totalmente sexista y que está muy estereotipada. Si le preguntas a las chicas qué quiere ser y qué no quiere ser, pues tiran de lo clásico, porque lo clásico es un hecho. Y queramos o no... Decir... ¿Sí? Habla, Conchi. Podríamos decir, yo creo que eso sí que se observa en general, que un cierto nivel de estudios, un cierto nivel cultural favorece una mayor igualdad que las profesiones más básicas, que son un poco más, no sé, como un poco más de costumbres. Es decir, se fijan más en la costumbre que las profesiones más intelectuales, creo yo. Yo antes de seguir el debate os pongo un ejemplo y ya os dejo pensar con ese ejemplo. Os doy siempre una vista un poco fuera del departamento. El curso pasado estuve en un instituto dando FP. La rama que yo daba se llamaba Ingeniería Química. De los 25 alumnos, solo 5 eran chicas, 20 eran varones. De los 15 profesores
que formábamos parte del departamento, solo 1 era varón, las 14 restantes éramos mujeres. Ahora vamos a analizar la sociedad actual. ¿Qué hace con las mujeres ingenieros? Entonces, claro, no solo porque, es decir, todavía queda mucho camino por recorrer cuando llegas a un instituto a dar clase, donde casi el 100% de las que impartíamos el curso éramos mujeres con unos estudios de ingeniería, dando a clases donde el 80% eran varones. Pero es que entonces la docencia sigue siendo algo relacionado con el cuidado, ¿no? Es decir, la falta Efectivamente, y ya no es cuestión de nivel de educación, porque es lo que quiero que, por eso respondí directamente a Conchi, ¿no? No, pero el nivel de educación yo me refiero al alumnado, es decir... Bueno, por eso es por ambos lados. Por los dos, ¿eh? Tú tienes efectivamente en el profesorado una buena cantidad de ingenieras. Es decir, mujeres que sí han estudiado unas carreras que podríamos decir tradicionalmente son de chicos. Pero cuando bajas de nivel y te metes en los alumnos o en el alumnado de formación profesional, ahí se dan más estereotipos, más que en la universidad y más que en los trabajos intelectuales. A eso me refería yo, al alumnado más que al profesorado, o la comparación entre alumnado y profesorado. La vuelta de tuerca, ¿eh? ¿A dónde nos lleva la sociedad actual? ¿Las mujeres siguen teniendo esas posibilidades o no les queda otra que volver a la docencia porque no hay campo donde ir? En tu caso no hay duda. Sí, de hecho, la pregunta 5, la 6 y la 7 intentan un poco dar sentidos a estos datos, ¿no? De hecho, si os fijáis, la pregunta 5 tiene que ver con los referentes y 7 de las 9 personas que habéis realizado el test, que es el 78%, decís que no existen referentes femeninos en los libros que utilizamos. Otra cosa es que los podamos ir complementando, ¿no? De hecho, bueno, en los manuales de filosofía, el modelo de ser humano es el héroe griego, es decir, es Aquiles, ¿no? ¿Y las mujeres dónde están? ¿No? Y la pregunta 6, bien, sí que hay una persona que contesta, que bueno, solamente es un 11%, a que es las faltas de oportunidad que ha tenido en otros sectores, ¿no? Y como al final, bien comentábamos en la actividad anterior, hay que ganarse la vida porque hay cargas familiares, hay cargas económicas, pues bueno, la docencia puede ser una salida interesante. Que va un poco a decir, estos datos de aquí sí pueden ayudar a interpretar lo que estabais comentando, ¿no? En ese sentido, si me permitís, en el capítulo 1 os recuerdo una conversación entre Herminia y las compañeras, la protagonista es Herminia, que dice que a lo mejor la protagonista es Belén, es la que dice que a lo mejor si consigue aprobar hace magisterio, porque así si tiene hijos pues tendrá los mismos horarios y las mismas vacaciones. Y entonces le contesta Herminia, ¿tú crees que tu futuro marido va a estar pensando en tener una profesión que le deje tiempo para criar a sus hijos? Pues eso. 2003, familia, 2003. Este material es 2003. Ya hacía esas preguntas tan apropiadas. María, por ir cerrando, porque ya nos hemos pasado 13 minutos de la hora. Y nada, y bueno, pues simplemente la última sería, está basada en lo que se llama el síndrome de la impostora, ¿no? Que es que muchas veces, como hemos sido educadas en estos estereotipos, cuando conseguimos éxitos profesionales, no pensamos que realmente es por nuestra valía, ¿no? Y simplemente un comentario, por ir cerrando, que a ver si me sale el porcentaje aquí pinchando, solamente 2 personas de las 9 que habéis contestado sí consideran que los éxitos profesionales son consecuencia de ello, de que nos consideramos válidos por donde estamos. Y sigue saliendo que la mayoría 3 personas, bien, que es
Un minuto. La mayoría piensa que los éxitos profesionales son consecuencia de colaboración con los demás, es decir, de estar ahí un poco y que hemos tenido suerte. Pues nada, esto era un poco la dinámica. Muchas veces nos ponemos, a modo de autocrítica, bien, muchas veces nos ponemos a filosofar sin datos. Y cuando tratamos temas sociales sí que es importante tener una base que nos permita ir avanzando en las ideas, pero con datos del día a día, teniendo en cuenta que realmente esto no es una encuesta real, que es algo que sería una dinámica de clase. Y muchas gracias por haber hecho la encuesta. Muy bien. A ti, María. Vale, simplemente como breve recordatorio, dos elementos nada más antes de terminar primero, bueno, y antes de nada, perdón por el retraso que tenemos, llevamos 15 minutitos, pero bueno, es verdad que a veces, pues eso, el diálogo se nos va de las manos, o a veces es como que hay un interés y se va siguiendo por ahí. La tercera etapa, que es la próxima que vamos a ver, van a ser manuales actuales. Este es de 2013, pero vamos a ver la próxima y las dos próximas sesiones vamos a ver un material que he elaborado yo para un libro que algunos conocéis, Macarena, por ejemplo, el de Baba Yaga y el del viaje de Alba. El material de hecho está subido ya, las tripas del libro. Lo que sí os pido, como ese material es de 2020, noviembre de 2020, no lo difundáis, porque es un material que evidentemente pues, lo estoy haciendo porque tiene un interés pedagógico, no para que lo podéis utilizar, evidentemente. Y también tenéis el audiocuento del viaje de Alba en la bibliografía para que lo podáis escuchar, porque ese no lo vamos a leer porque no tengo el libro, pero sí tenemos el audio. Así que serán dos materiales distintos con dos enfoques distintos aproximados. Antes de cerrar, muy brevemente, una pequeña evaluación. He quitado el nombre de Alberto porque sabíamos que al final no iba a estar. Ya sabéis que podemos evaluar 3 elementos distintos, que es lo que nos han gustado lo más de cada aportación, tanto la mía, la de Conchi, como la de María. Lo digo por orden, no por lo del burro detrás. ¿Qué nos ha gustado un poco menos y qué no nos ha gustado o qué propondríamos para mejorar? Ahora os doy os lanzo otra vez la pelota a vuestro tejado para mi aportación y cuando toque Conchi y María, pues haré también mis críticas pertinentes. ¿Qué creéis que os ha gustado más, no os ha gustado tanto o qué mejoraríais de la propuesta que os he hecho acerca del diálogo, la repregunta y la problematización? Bueno, Muy Jorge, aburrido, tal cual. empieza. A ver, Macarena y Ana habéis hablado, así que quien queráis. Empieza, dale tú. Ana. No, solo decir que a mí me ha gustado como lo has hecho tal cual, con los ejemplos incluidos, que eso la verdad es que dinamiza mucho. Y acabando con un juego, que es que eso lo haces muy bien, siempre pones la guinda, está muy bien. ¿Algo que te gustaría que mejorara o que dirías, esto lo habría hecho de otra manera? No, Eso me viene bien. Ya lo sé, pero es que has puesto yo creo que todas las repreguntas posibles que tal vez y las has categorizado muy bien, ¿no? Yo no pondría nada. Vale, gracias. Macarena. Nada, lo que más me ha gustado ha sido la actividad esta, que la prometo que la voy a usar. Y que pues podríamos hacer, bueno, yo lo he escrito por aquí, pero haremos al final como un cajón con todas las que se plantean, tanto las que tú dices, o sea, por ejemplo, está la de la mentira, que me gusta. Sí, si quieres, sí, claro. Si no, acuérdate de cuáles son y luego Vale. un día tú y yo podemos hacer un pequeño dossier, no de las actividades que vamos a fabricar, sino de estas que han salido para tenerlas a mano. Yo sin problemas, sí, porque de hecho yo no las tengo escritas, pero me acuerdo de ellas y eso me ayuda también bastante a sacar un poco, a no hacerlas siempre igual. Por ejemplo, en clases de segundo y primero de la ESO solo pongo 3 elementos. Es muy fácil elegir cuál es uno, pero siempre intento que sean muy parecidos, muy obvios todos. Entonces, claro, pues es más difícil. Pero Sí, con porque- clases mayores pongo muchos más elementos para que haya más probabilidad de equivocarse. Pues mira, si quieres hacemos un cajón, o como se diga, ahora mismo no me salen las palabras, de Sí, esto. un banco de recursos. Un banco de recursos, sí, porque recuerdo la del verano también, que era la de elegir 3 objetos que te representen y tal. Sí. Y como cosa que deberías mejorar, pero que sé que lo vas a hacer ahora mismo, es decir tus críticas hacia nosotros. Eso lo voy a hacer, si no te preocupes. Sí. Pero no es mejora, quiero decir, yo lo he hecho cuando has hecho tú la actividad y te la he hecho en privado. Sí. Y siempre lo hago, siempre pregunto antes, si queréis que os la diga en privado, porque cualquiera de las dos opciones me viene bien. Yo no tengo inconveniente. ¿Alguien más, alguna compañera más que quiera echarme una mano y ayudarme a mejorar en estas prácticas?
Yo una. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Daura, Daura, que no te me dime. agobies. Que ¿Por parece qué? que cuando haces tus introducciones teóricas, pero no las de hoy, de todas, como que le quieras restar importancia, como dices, es que solo es una introducción, vamos a dar paso a los siguientes que han preparado una actividad. Y corres por ello, vuelas y todo Claro. lo demás, y ya sé que para toda la audiencia es muy trivial lo que presentas también, probablemente, pero que bueno, que yo sí que me regreo, así que Vale, coge pero aire. también, no, sí, pero también lo hago un poco por ir por tiempos, porque sabemos que tenemos 1 hora y media y no es mucho tiempo, entonces sí que quiero ajustarme a los tiempos que tengo. Yo tengo ahí un relojito que se va moviendo y claro, yo lo voy viendo de vez en cuando a modo de, vale, voy bien, vale, me estoy pasando, vale. No es que me agobie, es que intento ahí también ser cuidadoso para que todo el mundo tenga un tiempo ajustado a su espacio. Pero gracias, lo intentaré hacer. No agobiarme. En ese sentido, si me permitís, ¿no? Es como una propuesta. Yo creo que es cierto que tenemos en España la costumbre de esperar mucho porque lo consideramos de buena educación y tal, pero a mí personalmente me parece que con 5 minutos es suficiente. Es decir, que si a los 5 minutos hay alguien que no se ha conectado, pues cuando se conecte, pues ya está. O sea, no hace falta esperar un cuarto de hora para ver si se conectan o no se conectan. Vale, perfecto. Porque luego vamos más apurados. Sin problema. Pues eso, como mucho 5 minutitos. Es verdad que hoy creo que ha sido ahí 12 aproximadamente cuando hemos empezado, pero sí. Que como me da un poco de apuro por la gente que llegaba un poco tarde por reuniones y tal, pero vale, sí. Tienes razón, Conchi. ¿Alguien más o pasamos a la evaluación de Conchi? Venga, pues pasemos a Conchi. Lo mismo, ¿qué os ha gustado lo que más? ¿Qué creéis que debería mejorar? O tal vez qué cosas no os ha gustado. A mí me ha gustado su capacidad de acomodo, ¿no? A cómo íbamos respondiendo, ¿no? Probablemente tenía una actividad pensada que no ha salido y ha sabido terciar muy bien para llevarlo por otro sitio. Muy bien, Conchi. Sí, a mí igual, Conchi. A mí me ha gustado cómo lo has dirigido. No sé si tenías otra actividad propuesta, pero parecía que era esa en sí. O sea, que ha quedado muy vistosa. Me ha gustado mucho hacia dónde llevabas el diálogo y cómo sacabas siempre más jugo. Siempre ibas sacando jugo. O sea, que el diálogo no se ha acabado por el tiempo, no porque, ¿sabes? Sí. O sea, que muy bien. Y de queja ninguna. Yo tampoco. Bueno, si hay que poner alguna queja, como Jorge es que hace estos PowerPoint tan maravillosos, pues te diría, pues, a ver, que las preguntas y eso, en vez de fondo blanco y negro, pues que ya Jorge me acostumbraba al colorinchi, entonces que pusiera más colores. Ya está, pero por decir algo, O sea. Vale. Yo tengo una autocrítica. Yo creo que lo he hecho más como si fuera una clase, como lo haría en clase, más que luego al final me he dado cuenta de que en realidad lo que estamos es presentando unos materiales, ¿no? Y entonces es como que se ha quedado un poco que lo podría haber enfocado más hacia la presentación de los materiales que hacia la propia exposición, ¿no? Pues yo diría que te has centrado más en los propios materiales. Y aquí va un poco la parte mía. Al principio te has centrado mucho en el texto, ¿vale? Y es verdad que pues, la memoria nos falla y tú muy bien lo has señalado, que a lo mejor no sabíamos, no ubicábamos bien a todos los personajes, pero has hecho muy bien porque Ana te ha dado pie a centrarte en Alicia. Y te has centrado en Alicia. Y es como, bien, ahí lo ha hecho, ha flexibilizado la parte, porque evidentemente en muchas ocasiones nos pasa que tenemos un material creado y queremos que sea ese material. Y en ese sentido, no es tanto presentar el material, sino ponerlo en práctica, a ver hacia dónde nos lleva, ¿vale? O sea, por esa parte, genial. Pero creo que has elegido mucho material y no te has ajustado demasiado a los tiempos, que lo entiendo también, porque tenemos un espacio que es muy extenso, claro, arrinconando a los que vienen detrás, que eso suele ser un problema a veces. Pero tenías mucho material y hemos utilizado 2 de las 4 diapositivas que tenías. Eso simplemente yo creo que es práctica. Al final dices 20 minutos, 2 diapositivas. Si es una actividad muy reflexiva, a veces quedarse corto está bien y dejar un pequeño espacio para ver qué más cosas van saliendo. Pero esto lo hago como aportación para todo el mundo. O sea, otra opción muy bonita que has hecho, que has valorado la humildad. O sea, ¿sabes qué momento Macarena ha dicho, pues yo después de Ana no sé qué voy a decir? Y tú has hecho una apreciación hiper mega bonita
para su humildad. O sea, quiero decir, has hecho una apreciación de tu aportación será un granito de arena, pero es un granito precioso. Y eso de quitarse el sombrero, porque o sea, si Macarena hubiera sido una alumna pues muy insegura de sí misma, le habrías dado un espacio para regocijarse y para que crezca un poco ese ego humilde. Pero, y esto no es una queja para ti, sí que lo planteo para todo el grupo. ¿Qué haríais cuando un participante, no quiero que me respondáis, solo que lo penséis, cuando una participante acaba saliéndose tanto de la actividad que acaba por tener pues lo que ha hecho Ana al final, ¿no? Cuando ha intentado hacer lo de la defensa de la filosofía, que tenía más de cortes que me parece que no sé qué. Ahí hay mucho más emocional que racional. Y claro, cuando estamos haciendo un diálogo, a veces se entrelazan unas cosas y otras y es normal. La pregunta de fondo y que quiero que penséis un poco es ¿qué haríais cuando pasa algo así en clase? ¿Cómo saldríais? ¿No? Y ya está, yo nada más para ti, Conchi, que felicidades, que lo has hecho muy bien y que la próxima vez acuérdate de intentar centrarte más en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Nada más. Bueno. ¿Alguna más para Conchi o pasamos a María? Venga, pasamos a María, muy rápidamente. ¿Algunas cosas que os gustaría decir de lo que os ha gustado más? ¿Cosas mejorables o cosas que nos han gustado? A mí me ha encantado que haya sido la encuesta y haya sido una práctica de ciencia social. Es que me parece fundamental. La filosofía se nutre de todos los conocimientos de todas las ciencias, especialmente de las sociales. Y que haya sido así de rápido, aquí te pillo. Bueno, yo creo que voy a hacer de esto en clase, vamos, todos los días. Me parece genial porque es un modo muy actual de mantener, ¿no?, las opiniones vivas y de saber qué es lo que se piensa. Porque en muchas ocasiones les digo a los chavales cuando planteamos repreguntas, de las que ha catalogado muy bien Jorge al principio, ¿qué pasaría si saliéramos con un micrófono en la puerta del instituto y preguntáramos eso mismo en la calle, ¿no? Y tú me lo acabas de facilitar ahora mismo ahí, en el aula se puede hacer. Genial. Chapo. Muy bien. Gracias, Ana. Conchi, Macarena, Daura. A mí me ha parecido muy bien la actividad. Quizá, pues eso, el tema de la técnica, cuando pones una actividad informática, claro, pues el no haber solucionado cómo ibas a presentar los resultados, por ejemplo, ahí sí, pues habría que tenerlo en cuenta para la próxima vez. Si tú pones una actividad que es de ese tipo, pues luego tienes que prever cómo vas a presentarlo. Pero vamos, salvo eso, me parece muy bien. Y pese a todo ha salido muy victorioso porque ha habido como un momento de bum, ya está, pásamelo, lo tengo, tú. En menos de 3 minutos ya teníamos solucionado el posible conflicto. Pero es verdad, Conchi, es a tenerlo en cuenta, porque si lo haces en clase y no tienes los medios, la actividad puede quedarse coja. Buen apunte, Conchi. Sí, yo creo que además que estamos viendo materiales que son antiguos, donde todavía no se podía hacer, bueno, antiguos en que llevan años escritos, no en que el contenido lo sea, pero justo actualizarlo con herramientas y con aplicaciones de ahora es lo que les da también esa actualidad. Así que sí me parece interesante para hacerlo más. Y el fallo a lo mejor es que, como has dicho, claro, como el diálogo ha ido más por el otro lado, los temas que a lo mejor podían haber salido ahí habían salido ya en el anterior diálogo. Entonces parece que ya todo estaba un poco dicho, pero bueno, hay mucho más que investigar. Como me ha gustado. Sí. El uso de elementos empíricos da un color distinto, porque ya utilizas elementos cuantitativos, que como tú muy bien has dicho, y es una cosa que yo te felicito, al final has dicho, debemos reflexionar con datos, de chapó, vaya, que como conclusión ha sido una maravilla. Utilizar un material propio desde el que ya estaba dado es como dar una vuelta de tuerca, así que también por eso, maravilloso. Sí que es verdad, y Conchi te lo ha dicho durante la actividad, que ha habido una pregunta que era confusa. No ha sido, creo que, cuestión de que ha sido rápido, porque ha sido rápido y ha estado muy bien. Simplemente, pues, yo que sé, que a veces a la hora de redactar, en nuestra cabeza tiene sentido y en el texto no, pero solamente eso, vaya. Me ha gustado muchísimo las preguntas y repreguntas que has planteado, porque además han sido muy claras. Era como, sí, pero yo quiero hablar de esto, y está muy bien. Incluso cuando Ana te ha dicho una expresión de es que no hay color, y tú has dicho, ¿pero qué significa que no hay color? Es como, vamos al grano de la cuestión. Sí. Y esto está también muy bien quiero decir, en el sentido de que tú tienes muy, muy clara la idea hacia dónde quieres llegar. Y está genial. Si en alguna vez te pasa que no llegas a esa idea, no te frustres, porque eso puede ocurrir. Es como, lo tengo muy claro y quiero llegar ahí. Si ocurriera algo que nos saliéramos por los cerros de Úbeda, tampoco pasa nada, porque lo importante, insisto una vez más, es el camino dialógico que hacemos.
no tanto hacia dónde queremos llegar, porque a veces los temas, como decía Macarena, pueden salir una vez u otra vez, pero pueden salir de otra manera, y eso también es positivo, porque le estamos dando una vuelta de tuerca nueva al discurso. Y tus preguntas han sido hiper mega claras, tus preguntas y repreguntas han sido hiper mega claras, y nada, han sido, vamos, yo también de chapó, ese único pero de la pregunta confusa, pero el resto muy bien. Y también muy bien ajustado al tiempo, sabiendo que ibas con un poquito menos de tiempo, pero genial, fantástico, felicidades también, por mi parte. Muchas gracias. Nada. Bueno, chicas, que llevamos ya media hora de retraso. Ay, bueno. Yo ya cuento con hasta las 7, ya. Vale. Yo intentaré que para la próxima sesión, en lugar de 3 actividades, hacemos 2, porque creo que se ajusta mejor al tiempo, media hora, porque 20 minutos puede que se nos quede muy corto. Es que, claro, mi intención es que cuanto más gente haga actividades, pero claro, cuanto más gente, menos tiempo tenemos por actividades. Así que ese puede ser un poco la contrarréplica. Si en algún momento alguna de las dos queréis hablar conmigo en privado para ver más cosas o más detalles, cosas que no os habéis encontrado muy seguras, con total libertad, ¿vale? Pero no vamos a hacer tampoco un espacio para escarnio público ni nada. Yo recuerdo una vez Macarena Meano que me dijo, qué mal lo he hecho, qué mal lo he hecho. Como que no lo has hecho mal. En fin, lo dicho, que lo dejamos aquí, que gracias por haber aguantado. No hemos estado todos, pero bueno, al final hay quien tiene cargas familiares y demás. Y Paquita nos lo ha dicho por el grupo. Que nos vemos en enero, que tengáis unas felices fiestas, fin de curso en primer trimestre, y nada, que entréis muy bien en el 2022, ¿vale? Igualmente. Disfrutar de las vacaciones, que bien merecido Pues tenemos. eso.